vamos a ver de qué se tratan los intervalos reales, ¿sí? Por un lado tenemos que pensar esto, les piden que analicen qué cantidad de números o qué números hay entre uno y otro. Por ejemplo, yo acá ya les marqué. Por ejemplo, entre el número 1 y el número 2, justo a la mitad podemos encontrar el número 1,5, ¿sí? Pero miren, si yo por ejemplo analizo qué números hay entre el 1 y el 1,5, a la mitad sé que voy a encontrar el número 1,25, ¿verdad? Y un poquito más hacia la derecha voy a obtener el 1,3 y otro poquito más hacia la derecha voy a tener el 1,4, ¿sí? Y si me voy a la izquierda del 1,25 voy a obtener el 1,2 y el 1,1, por ejemplo. Bien, entonces si yo tengo que pensar qué números hay entre el 1 y el 1,5, puedo decir que encuentro al 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ¿sí? Después también dijimos al 1,25 y así como dije el 1,25 puedo decir el 1,26, ¿sí? Es como si pensáramos en una regla, ¿vieron? En una regla todas esas linitas que tenemos son todos los milímetros. Bueno, es como si pensáramos en los milímetros. Y entre cada milímetro podríamos encontrar infinitos números también, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pensamos entre el 1,1 y el 1,2 podemos encontrar el 1,11, el 1,12, ¿sí? El 1,12, 1,13, perdón, me salté ahí, el 1,13, 1,14, etcétera, ¿sí? Podríamos pensar infinitos números hasta llegar al 1,2. Entonces eso es lo que ustedes tienen que analizar en el punto 1A, ¿sí? ¿Qué números pueden encontrar entre esos que se les pide ahí? Bien, por otro lado, pensemos que les plantea un número y dos intervalos y ustedes tienen que decir a cuál pertenece. Yo les voy a cambiar el número y vamos a analizar eso, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos el 2,3, ¿sí? Ese número, y tenemos los intervalos que van desde el 2,4, perdón, que van desde el 2,2 hasta el 2,3, ¿sí? Y tenemos este otro intervalo que también va desde el 2,2 al 2,3, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre estos dos intervalos? Créanme que en matemática hay una diferencia muy notable. Y es esto de acá, que este intervalo tiene el corchete del lado izquierdo, del lado derecho, y este tiene el corchete del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir ese corchete? En este intervalo significa que sí está considerando, ¿sí? Que considera al extremo izquierdo, que sería el 2,2, como parte del intervalo, ¿sí? Como parte de él, de ese intervalo. Y en este caso me está diciendo acá, este corchete, que en este intervalo se está considerando, ¿sí? Que considera al extremo derecho, que en este caso es el 2,3, como parte de él, de ese intervalo, ¿sí? Como parte de él. Bien. Y por otro lado tenemos para interpretar, cada vez que dice
paréntesis, quiere decir que esos extremos no se consideran como parte de dicho intervalo, ¿sí? No se considera al extremo izquierdo en este caso, que viene a ser el 2,2, como parte de él, ¿sí? Entonces, en matemática resumimos así, miren, decimos que los corchetes incluyen al extremo en el que está escrito, ¿sí? Si el corchete está en el extremo izquierdo, quiere decir que incluye a ese extremo. Y si está escrito en el extremo derecho, quiere decir que incluye a él mismo, ¿sí? Bien, y cuando tenemos paréntesis en alguno de los dos extremos del intervalo, quiere decir que no lo incluye, no incluye al extremo. Esa es la diferencia de usar paréntesis o corchetes, ¿sí? Bien, entonces pensemos acá, si el paréntesis no incluye y el corchete sí, fíjense, nosotros tenemos que ubicar al número 2,3. ¿Cuál es el intervalo que sí lo está incluyendo? Bueno, el intervalo que sí lo incluye es este, ya que como extremo está el 2,3 del lado derecho y está cerrado con un corchete, quiere decir que ese extremo sí está incluido. En cambio acá, en este intervalo, fíjense que no está incluido el número 2,3, ¿sí? Porque está escrito con un paréntesis. Bueno, eso es lo que tienen para analizar en el punto número 1 del práctico. Bien. En el punto número 2 les piden que analicen una secuencia de números, ¿sí? Tienen ahí números decimales, ¿sí? Números irracionales. Y ustedes tienen que encontrar una secuencia. Por ejemplo, si yo les dijera el número... Esperen que voy a ampliar la pizarra un poquito. Ahí está. Entonces, pensemos en el punto número 2 del práctico. Tenemos, por ejemplo, el número. Yo les voy a poner otro número, ustedes analizan acá. Analizan lo del práctico ustedes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al número 3,1 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. ¿Sí? Y esto va a continuar así. Entonces, fíjense, yo ya cuando lo escribí ya les dije el patrón, ¿sí? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Entonces, si yo tengo que escribir 4 cifras más, sé que el número va a continuar como 1, 6, 1, 7, ¿sí? Y ya escribí 4 cifras más. Si tuviera que escribir 6 cifras, ¿qué sería? 1, 8. Ya tengo 6 cifras más de las que se planteó, ¿sí? A ver, miren este otro. Fíjense, si yo miro el patrón es 5, 300, 301, 302, 303. O sea que si yo lo tengo que continuar, sé que va a seguir 304, 305, 306, ¿sí? Y podría continuar infinitamente. ¿Bien? Bueno, esa es la idea en el punto número 2. Que analicen esos números y digan cuál es el patrón y puedan escribir algunas cifras más, ¿sí? Eso es, se trata de números irracionales. Bien, bueno. Después tenemos en el punto número 3 que dice encontrar los diferentes valores para acá. Bien, tenemos distintos intervalos, ¿sí?
tenemos en el punto número 3. Tenemos escritos intervalos en forma de desigualdad, ¿sí? La forma de desigualdad dijimos que usaba estos signos de acá, estos así, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que K es mayor a 2 y es menor o igual a 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar números que estén dentro de entre el 2 y el 5, ¿sí? Pero fíjense, este signo de acá, este signo así, que significa menor, ¿sí? Que el 2 es menor acá, bueno, ese signo es como decíamos hoy el paréntesis, no está incluyendo al extremo izquierdo en este caso. Y este signo así, que es mayor o igual, ¿sí? O menor o igual, es como si usáramos corchete, ya que sí va a incluir al extremo derecho en este caso. Entonces tenemos que dentro de este intervalo el 2 no está incluido, pero sí está incluido el 5. ¿Qué quiere decir? Que entonces el 2 no puede ser respuesta de K. K no puede valer 2, pero sí puede valer 5. O sea que ya tenemos ahí una respuesta. Sí puede valer 5K. Y tienen que ser números que estén entre el 2 y entre el 5, ¿sí? Bueno, entonces puede ser bueno, dijimos que el 5, podría ser el 3, podría ser el 4, ¿sí? Esos son números enteros, pero después si nos vamos a los números decimales, ¿qué podría ser? 3,3, por ejemplo, 3,5, ¿sí? 4,2, no sé, cualquier otro que se les ocurra, ¿sí? 4,9, bien, 4,99, ¿ven? Y puedo seguir incluyendo números. Todos esos están dentro del parámetro que me da este intervalo, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos que a ver, por ejemplo, si les dijera el intervalo que está entre la raíz de 4, ¿sí? K está entre la raíz de 4 y entre el 3. Pero fíjense acá, ahora sí toma la raíz de 4, pero no toma a la raíz de 3, no lo incluye. ¿Y cuánto es la raíz de 4? La raíz de 4 es 2, o sea que quiere decir que K puede valer 2, pero no puede valer 3. ¿Qué números están entre el 2 y el 3? Y bueno, está el 2, el 2,1, 2,01, por ejemplo, ¿sí? 2,9, ¿sí? 2,99. Podría seguir agregando 9 infinitamente, mientras que no llegue al 3, es válido porque acuérdense que el 3 no está incluido, ¿sí? Bien, eso es lo que hay que hacer en el punto número 3 del práctico, analizar esas cuestiones. Y en el punto número 4 dice graficar los siguientes intervalos en la recta numérica, ¿sí? Nosotros acuérdense que teníamos la forma de desigualdad, la forma de intervalo y la forma gráfica, ¿sí? Por ejemplo, lo tienen en la fotocopia escrito, ¿bien? La forma gráfica es con la recta numérica, ¿sí? Por ejemplo, los números mayores al 2, mayores o iguales al 2. Esta es la forma gráfica. La forma de desigualdad, decir lo mismo, decir los números mayores a 2 como desigualdad, que sería x mayor o igual al 2, ¿sí? Fíjense, estoy diciendo lo mismo con distintas escrituras. Y de forma de intervalo, si son los números mayores o iguales al 2, ¿qué quiere decir? Que incluye al 2, que el intervalo va desde el 2
hasta el más infinito, porque son mayores al 2, ¿sí? Y al infinito no se lo incluye porque es imposible definir al infinito, ¿sí? Entonces ahí tenemos las tres formas de representar los intervalos, ¿bien? Entonces les pide que pasen de la forma de desigualdad, o sea de esta, que pasen a la forma gráfica. Entonces tenemos que pensar en eso que decíamos hoy de los signos mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el intervalo menos 2, x es mayor al menos 2 y es menor al 6, ¿sí? Lo tengo que representar de forma gráfica. Entonces, ¿qué voy a hacer? La recta numérica. Esperen que la voy a hacer un poquito más prolija. Voy a usar la recta numérica, ¿sí? Y voy a ubicar los extremos. Yo es la forma más sencilla que tengo de demostrarles. ¿Bien? Bien, voy a ubicar los extremos. Por un lado está el menos 2 y por el otro extremo está el 6. Entonces, fíjense, dice que x es mayor al menos 2. Entonces quiere decir que no lo incluye. Si no lo incluye va paréntesis. Y dice que x es menor a 6. Tampoco lo incluye porque es menor. Puede ser cualquier número, pero no puede ser 6. ¿Sí? Entonces quiere decir que x va a estar entre estos números. Entonces pintamos la parte en la que x puede estar, ¿sí? Si lo hacemos más detallado, vamos a decir que acá está el menos 1, el 0, el 1, ¿sí? El 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Entonces ahí ubicamos en la recta numérica este intervalo que tenemos acá. Hacemos otro. Bien. Por ejemplo, el intervalo que dice que x es menor o igual al menos 5. Tenemos un solo número como extremo, ¿sí? El menos 5. Entonces, hacemos la recta numérica, ubicamos al número 5, ¿sí? Al menos 5. Y como dice menor, yo sé que los menores están del lado de la izquierda. Entonces puedo hacer esto, miren. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, ¿sí? Menos 10, etcétera. Va a seguir, ¿bien? Va a continuar. Entonces, dice que x es menor o igual al menos 5. Como dice menor o igual, sabemos que va a corchete, porque lo incluye al menos 5, ¿sí? Y va a ser todos los números más chicos que el 5. Infinitamente, ¿sí? Porque no hay límites para definir un número que sea menor a menos 5, ¿sí? Entonces el gráfico nos va a quedar así, sin cerrar ni con paréntesis ni con corchete, porque es infinito. Si tuviéramos que definirlo como un intervalo, diríamos que va desde paréntesis, porque no lo podemos definir, desde el menos infinito hasta el 5 con el corchete, ¿sí? Este de arriba sería así, paréntesis porque no incluye al menos 2, hasta el 6 que tampoco está incluido. ¿Ven la importancia de definir con paréntesis o corchetes? Bueno, y por último, en el punto número 5 me pide que pasemos de la forma gráfica a la forma de desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes ahí van a tener el gráfico, van a tener el dibujo, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, esto. Van a tener los extremos, ¿sí? No sé, supónganse que tenemos al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Bien. Y tenemos que en el 1 hay un paréntesis y en el 5 hay un corchete. Y está pintado todo lo de adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x va a estar entre el 1 y el 5, pero no incluye al 1 y sí incluye al 5. Entonces sería así, la x va a estar
Siempre los signos, fíjense cómo se ubican, así, ¿sí? Entonces, en el extremo izquierdo ponemos el número del extremo izquierdo, como está en paréntesis dejamos así. Y en el extremo derecho fíjense que está el 5, pero hay un corchete, entonces si hay un corchete le agregamos el igual. Entonces nos queda que x es mayor a 1 y es menor o igual a 5, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en el punto número 5. Vamos con otro más y terminamos este videito. Entonces puede ocurrir que ustedes les aparezca menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos que nos aparece un corchete acá y nos aparece todo pintado y nada más. En el extremo derecho no nos aparece ni corchete ni paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno de los extremos es el menos 2 y aparece pintado del lado derecho del menos 2. Entonces quiere decir que la x va a ser mayor o igual al menos 2, ¿sí? ¿Por qué digo mayor o igual? Porque hay un corchete, entonces tiene que ser igual el signo. Bien, si estuviese pintado al revés, por ejemplo así, miren. Me olvidé. Si estuviese pintado de esta manera, vamos a ubicar el mismo número como extremo al menos 2 y tendríamos así, miren, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y tenemos pintado con otra vez, con corchete, pero para el otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos pensar? Podemos pensar así, el extremo es el menos 2 y la x está pintada del otro lado. Entonces, fíjense, la desigualdad la ponemos del lado izquierdo. ¿Ven? La x está del lado izquierdo, entonces podemos escribirlo así. Entonces nos queda que x es menor o igual al menos 2. En cambio, acá como estaba pintado hacia la derecha del menos 2, podemos escribirlo de esta otra manera, ¿sí? Escribir a la x a la derecha. Entonces nos queda que la x es mayor o igual al menos 2, ¿sí? Es otra posibilidad para interpretar a los signos. Bien, bueno, espero que les haya servido este video y espero sus trabajitos.